grabación. Ok. Como bien se menciona, ¿verdad? Esta es una reunión de repaso de los contenidos que se analizaron en la clase anterior. Y el primer tema en el cual ahondamos ayer era sobre el valor numérico de una expresión algebraica. En este caso, decíamos que lo que hacíamos o lo que vamos a hacer para encontrar el valor numérico de una expresión algebraica es sustituir las variables o la variable por el valor que me están indicando, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un ejemplo que es el siguiente, ¿verdad? X elevado a la 3 más 3 por x elevado a la 2 más 2 por x sobre x elevado a la 2 menos x menos 6, ¿verdad? Eso está dentro del documento que yo les hice llegar, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, teniendo esta expresión algebraica, tendríamos la siguiente situación. Eh, Tendríamos para el valor de la expresión de 1, tendríamos entonces que esto sería 1 elevado a la 3 más 3, es que no veo el punto, por 1 elevado a la 2 más 2 por 1. Y en la parte del denominador tendríamos la siguiente situación, sería entonces 1 elevado a la 2 menos 1 menos 6, ¿verdad? Y calculamos ese resultado. 1 elevado a la 3 es 1 más 3 por 1 elevado a la 2 es 3 más 2 por 1 sería 2, y en la parte del denominador tendríamos aquí 1, ya que 1 elevado a la 2 es 1, ¿verdad? Menos 1 menos 6. Y entonces en la parte del numerador tendríamos que 1 más 3 son 4, 4 más 2 son 6, y en la parte del denominador aquí se cancela el 1 positivo con el 1 negativo y me quedaría menos 6. 6 sobre 6, el resultado sería 1, pero como tenemos aquí un número positivo y en la parte del denominador un número negativo, el resultado sería menos 1. De esa manera se resuelve ese ejercicio, ¿verdad? En la calculadora lo haríamos de la siguiente manera. Ok, veamos a ver. Acá colocamos primero que todo la fracción, ¿verdad? Para colocar la variable x, digitamos la tecla alfa, luego buscamos aquí en el paréntesis la letra x, la elevamos a la 3 con la cajita aquí, luego tendríamos que expresar el siguiente término, que sería 3 por alfa elevado a la 2 más 2 alfa de x. Nos vamos a la parte del denominador. En la parte del denominador tendríamos x
a la 2 menos alfa de x menos 6. Ok, una vez que tenemos digitada la expresión en la pantallita de la calculadora, entonces nos vamos acá en la parte de donde dice calcular y le damos calcular, y ella me pregunta para qué valor de x, entonces yo le digo que para 1, y entonces le doy igual y el resultado sería menos 1. ¿Lo ven? Entonces, para no tener que volver a hacer el mismo cálculo y tener que digitar nuevamente toda la expresión, entonces simplemente le volvemos a dar a evaluar, y ahora me pregunta nuevamente para qué valor de x, y en este caso le decimos que para menos 2 y le damos evaluar, y entonces ahí nos dice que con ese valor la expresión se indefine, o sea, nos da match error. El match error significa que la expresión para ese valor no está definida o no existe dentro del conjunto de los números reales, ¿verdad? De esa manera se resuelve estos ejercicios. Entonces, calcular la expresión el valor numérico de una expresión algebraica es muy sencillo. Ok, luego veíamos el tema de que eran los radicales, ¿verdad? Les indicaba que el signo este de la V larga es el símbolo del radical, y eh, generalmente tenemos operaciones, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación y división dentro de este conjunto igualmente, ¿verdad? Eh, acá tenemos una situación, ¿verdad? La raíz cuadrada de 9, que pues obviamente es 3, ¿verdad? Ya sea que lo hagamos de forma manual o en la calculadora. Hacer un cálculo numérico de este tipo es muy sencillo, ¿verdad? Usted simplemente agarra el 9 y encuentra la descomposición algebraica. 9 tiene tercera, que sería 3, y la tercera de 3, que sería 1, y entonces tendríamos aquí 3 elevado a la 2. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la raíz cuadrada de 9, entonces yo eso lo puedo expresar como la raíz cuadrada de 3 elevado a la 2. Aplicando las leyes de potencias, como este es el radical 2, yo puedo cancelar aquí el índice con el exponente, y de esa manera me queda el resultado, que es 3, ¿verdad? Entonces, de esa manera se resuelven ese tipo de situaciones con las diferentes eh, radicales que se nos van a presentar. Por acá tengo que si yo tengo eh, la siguiente situación, que dice que si el radical es par, entonces primero que todo los valores que están dentro del radical tienen que ser positivos. Si es impar pueden ser negativos. Entonces ese es el detalle ahí con respecto a esa situación, ¿verdad? Ok, acá tenemos otras propiedades que son importantes a tener en cuenta. Que si yo tengo un producto dentro de un radical, lo puedo separar, eh, obviamente con el mismo índice, ¿verdad? Y lo mismo sucede al contrario, ¿verdad? Si yo tengo una expresión que tenga el mismo índice y que es un producto, yo lo puedo unificar y expresarlo de la forma A por B, ¿verdad?
Y lo mismo sucede con la división. Si yo tengo un radical que contiene una fracción o una división, yo lo puedo separar con el mismo índice, obviamente, ¿verdad? Y me quedaría la expresión la raíz enésima de a sobre la raíz enésima de b. O al revés, si yo tengo una expresión que tiene dos radicales que tienen el mismo índice, yo los puedo unificar como una fracción. Entonces esas propiedades se usan en las dos direcciones, ¿verdad? A eso me refiero. Bueno, ya esta la hemos analizado, ¿verdad? Que es el hecho de que si yo tengo una expresión algebraica radical, la puedo expresar como una potencia con exponente fraccionario, ¿verdad? Donde el numerador pasa a ser el índice y el numerador pasa a ser el exponente. En este caso no aparece, ¿verdad? Porque obviamente no lo colocamos, pero aquí estaría el 1, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esta propiedad es muy importante manejarla. Igualmente se maneja en las dos direcciones. Si yo tengo un radical, lo puedo convertir en una potencia con exponente fraccionario. Eso va a depender del problema o situación que yo quiera resolver, ¿verdad? Acá tenemos algunos ejemplos. En el primero tenemos un radical y podemos ver cómo este radical lo podemos expresar como una expresión con exponente fraccionario. Como les indicaba, ¿verdad? El 3, que es el índice, va a pasar a ser el denominador y el exponente 2 pasa a ser el numerador. En este otro caso, para regresarnos hacia acá, entonces tendríamos aquí que esto sería raíz séptima de 4 elevado a la 5. Estos son 4, ¿verdad? De 4 elevado a la 5. Y me quedaría de esa manera. Acá tenemos otra expresión que dice que es 1. Esta la expresamos de la siguiente manera: 1 sobre x. Aquí me quedaría 3 sobre 2. De esta forma, ¿verdad? Si quiero, o dependiendo del problema que quiera resolver, entonces, como está en el denominador, si lo paso al numerador, le tengo que cambiar el signo, ¿verdad? Entonces de esa manera me queda que x es igual a menos 3 sobre 2. Generalmente no se permite que queden expresiones con exponente negativo, ¿verdad? Pero dependiendo de la situación que usted quiera resolver, usted puede utilizar esa regla. En este otro caso, tendríamos aquí que esto es 1 sobre b elevado a la 5 tercios. Esto porque tenemos un exponente negativo, ¿verdad? Y entonces lo convertimos en una fracción. Ahora, este otro lo pasamos a una forma radical. Sería la raíz tercera de b elevado a la 5. Y de esa manera se resuelve ese ejercicio. Acá tendríamos 1
y si lo pasamos a una expresión con exponente fraccionario, tendríamos que nos queda que x es igual a 5 sobre 2 y ahí el ejercicio estaría resuelto. Pero si queremos expresarlo como una potencia con exponente negativo, entonces subimos el x hacia arriba y me quedaría 5 menos 5 sobre 2. De esa forma. De esa manera se resolvería el ejercicio, ¿verdad? Como les dije anteriormente, no se acostumbra a que el exponente sea negativo, pero dependiendo de la situación, pues podemos utilizar las reglas para poder resolver el problema. Aquí tenemos otras propiedades que son importantes a tener en consideración, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, una potencia, un radical elevado a una potencia, yo puedo cancelar la potencia con el índice siempre y cuando sean iguales, ¿verdad? Y conservamos la base. En la segunda dice que si tenemos una potencia con exponente par, entonces yo tengo que considerar el hecho de que ese resultado tiene que estar como el valor absoluto. Es decir, tengo que considerar la parte positiva y la parte negativa del resultado que me dé. Y si es impar, simplemente nada más anulo, o sea, cancelo el radical con el índice y me queda el valor. En la tercera tenemos el producto. Igual, ¿verdad? Estas reglas se utilizan en las dos direcciones. Entonces, si yo tengo la raíz enésima de x por y, yo puedo separarla. Y si tuviera una multiplicación de de radicales que tienen el mismo índice, los puedo unificar. Entonces, se resuelve en ambas direcciones. Lo mismo sucede con con la división. Si yo tengo un radical que tiene una fracción o una división, entonces yo la puedo separar como dos radicales, y lo mismo sucedería al revés. Digamos, tengo dos radicales que tienen el mismo índice, los puedo unificar como una fracción o como una división. Luego acá en la quinta propiedad dice que si yo tengo un radical dentro de otro radical, entonces conservo el radicando, que sería x, y multiplico los índices, es decir, m por n. De esa manera se aplican estas propiedades y así vamos a resolver algunos problemas. Entonces acá tenemos la siguiente situación. Tenemos en el ejemplo A la raíz tercera de 2 por x a la 2 por y elevado a la 3 y multiplicado por la raíz tercera de 4x z a la 3. Vean que tienen el mismo índice, ¿verdad? Entonces en este caso, como tienen el mismo índice, yo puedo conservar el radical y multiplicar los argumentos, es decir, 2x elevado a la 2 por y elevado a la 3 por 4x z elevado a la 3. Generalmente, vamos a ver, lo mejor es siempre aquí cerrar, ¿verdad? Ok, entonces acá se multiplican los valores numéricos. Entonces tendríamos que esto es lo mismo que tener 2 por 4, que sería 8,
x elevado a la 2, y elevado a la 3, bueno, x por x me daría x elevado a la 3, perdón, y z elevado a la 3. Acá tenemos, lo podemos hacer directo, pero podemos tener varias opciones, ¿verdad? Si lo queremos hacer manual, tendríamos que agarrar el 8 y encontrar la descomposición prima, ¿verdad? Que sería la mitad de 8, que es 4, la mitad de 4, que sería 2, y la mitad de 2, que sería 1. Es decir, 8 yo lo puedo expresar como 2 elevado a la 3. Entonces, aquí tendríamos la raíz tercera de 2 elevado a la 3 por x elevado a la 3 por y elevado a la 3 por z elevado a la 3. Como todos tienen exponente 3 y el índice es 3, entonces simplemente se cancelan, ¿verdad? Esa sería lo más sencillo, ¿verdad? Entonces, y me quedaría 2 x y z. Igualmente lo podemos separar y irlo calculando uno por uno, ¿verdad? Ok, acá tenemos el siguiente ejemplo. Igual, ¿verdad? Vemos primero que todo que tienen el mismo índice las dos raíces. Entonces, estas las podemos unificar y tendríamos que es la raíz cuarta de, y en el argumento de el radical tendríamos 32 a elevado a la 10, b elevado a la 16 sobre 2 por a elevado a la 2. Acá trabajamos los números con los números. 32 entre 2 sería 16. Luego aquí en las letras, en las variables, aplicamos las leyes de potencia, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una división de potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. A 10 le restamos 2, nos queda como resultado 8 y b a la 16. Acá, lo que podemos hacer es ahora ver de qué manera podemos expresar esta expresión con un exponente que sea 4 para ver si se pueden cancelar o qué podemos sacar del radical. Ok, el 16, si encontramos la descomposición prima, entonces tendría mitad, que es 8, la mitad de 8 sería 4, la mitad de 4 pues sería 2 y la mitad de 2 que sería 1. Es decir, 16 es lo mismo que tener 2 elevado a la 4. Luego, el a la 8 yo lo puedo expresar como, aplicando las propiedades de la potencia en sentido contrario, sería a elevado a la 4 por a elevado a la 4. Recordemos que en una potencia de igual base se conserva la base y se suman los exponentes, y 4 más 4 nos da como resultado 8. Y el b, en este caso tendríamos la siguiente situación: b elevado a la 16, tendríamos entonces b a la 4 por b a la 4, ahí llevamos 8, ¿verdad? Por b a la 4 llevamos 12, por b a la 4 nos daría 16. Entonces, esta expresión que está dentro del radical
yo la puedo expresar como la raíz cuarta de 2 elevado a la 4 por a elevado a la 4 por a elevado a la 4 por b 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 elevado a la 4. Y cerramos, ¿verdad? Ahora, en este caso, pues sacamos todo lo que tenga exponente 4. Si hubiera alguna expresión que no tiene exponente 4, queda dentro del radical. En este caso, pues todas tienen exponente 4, entonces todos salen, ¿verdad? Entonces me queda 2 por A, por A, por A, por B, por B, por B y por B. Ok, ahora aplicando las propiedades de las potencias, dice que si yo tengo una multiplicación de potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces aquí el exponente sería 1, habíamos indicado, ¿verdad? Que cuando la letra no tiene exponente, significa que el exponente es 1. Entonces me va a quedar que esto es 2 por A elevado a la 2 por B elevado a la 4. Y de esa manera se resuelve ese ejercicio. Esa sería la propuesta del repaso del día de hoy, muchachos. No sé si alguien tiene alguna consulta, duda.